Bienvenidos, hermanas, hermanos, amigos. Sean bienvenidos al estudio de la buena palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de los valores reales que rigen la vida en familia de los hijos de Dios. Solo voy a mencionar unos dos, tres de estos valores, que son muchos. Son preceptos eternos, maravillosos que Dios nos ha dado y que todos los miembros de el cuerpo de Cristo los conocemos muy bien y nos deleitamos en vivir en ellos. Partimos de aquí, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, escritura que en su contexto hace referencia a los gentiles convertidos a Cristo. Les recuerda que años atrás ellos no tenían parte con Dios y estaban solos en el mundo, sin esperanza y sin nada. Y ahora a ellos, igual que a nosotros, nos hace saber que ya no somos extranjeros para Dios, ni para el pueblo de Israel, que en aquel tiempo era su especial tesoro, como decía la Escritura. Ni extranjeros ni advenedizos, términos que nos dicen claramente lo que es vivir sin Dios. Sino conciudadanos de los santos, haciendo referencia, vuelvo a decir, al pueblo de Israel, que eran los considerados el pueblo de Dios, y miembros de la familia de Dios. Ahora, aquí está nuestro fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la enseñanza de Cristo y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la vida de los hijos en sociedad. Por lo tanto, es una vida maravillosa. En la primera carta escrita por Juan, el 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esa es la única manera, es la única forma de cerciorarnos debidamente que estamos bien fundamentados en Cristo Jesús y que somos fieles por medio de los mandamientos, el guardar los mandamientos que se nos han dado. En los mandamientos del Señor se encuentran los grandes valores a los que hago referencia que rigen la vida en sociedad de esta familia, de esta gran familia que es la iglesia del Señor, que también tal vez le vamos a enfocar un poquito como reino de Dios. Y hablando de la enseñanza que ya mencionamos atrás, de los mandamientos, que es la forma en que nosotros nos orientamos perfectamente a estar en la verdad. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y a partir de este principio, nos damos también cuenta quién en el mundo realmente va en el camino correcto. A partir de este principio es que nos damos cuenta al juzgar con criterio bíblico y con la doctrina de Cristo, qué persona y qué grupo de personas en esta tierra es o no es de Cristo Jesús. Cualquiera que se extravía, y toda la gran mayoría de grupos religiosos están extraviados de la doctrina de Cristo. Tienen, como alguien dijo por ahí, tienen algunos berruntos, tienen algunos principios que aplican en la doctrina de Cristo, pero la gran mayoría son mandamientos de hombres. Pero ese es otro tema, esto lo estoy refiriendo nada más aquí en lo concerniente a que nosotros
Estamos seguros de lo que somos, de lo que profesamos, porque nos fundamentamos en los mandamientos del Señor y que es la única manera que tenemos para estar seguros de que somos. Y por esto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, estudiemos algunos de estos valores y sus grandes propósitos. El amor de Dios es el primero de ellos. El amor de Dios es especial, es divino, es amor ágape, es amor de Dios. Este es sobremanera grande, por eso es el más alto, el más profundo, el más extenso, es plenitud. Eso es el amor de Dios, es plenitud. Cuando el Señor se le preguntó de parte de aquellos judíos acerca del primero y grande mandamiento en la ley, esta fue la respuesta que dio. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ve usted el amor cubriéndolo todo, el corazón, el alma, la mente, todo el ser. Ese es el tipo de amor de Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Como a este amor no hay otro. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso hemos dicho que es el más alto, el más profundo, el más extenso, el amor ágape, y que es plenitud, porque Dios es amor. En esto se mostró aquí al mundo, ahora a nosotros los que creemos en Cristo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, sí, aquí al mundo a nosotros mismos. Muestra su amor, lo da a conocer para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí alcanza incluso a comprenderse que el amor de Dios es incondicional. Él nos dio su amor no importando la índole de personas que éramos. Siendo aún pecadores o viviendo en el pecado, aún así Cristo murió por nosotros. Y luego dice en el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice el 4:21 de la primera carta de Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo lo que encontramos en la doctrina de Cristo respecto al amor que se nos pide, que vivamos y que actuemos, se refiere al amor de Dios, al gran amor de Dios, al amor ágape. Tenemos este mandamiento de que nos amemos entre nosotros con ese amor tan grande, con amor de Dios, con amor divino. El amor fraternal es un mandamiento directo que se nos da como familia de Dios. Ahora, debo decirles que entre los griegos tenían diversas clasificaciones o diversas clases de amor. Ellos llamaban el amor, el que estamos hablando aquí fraternal, el amor filial, o el Filadelfia, el amor filos, que es el amor en familia, entre hermanos, padres, hijos.
amor filial. Y también tenían el amor, el storge, el amor a las cosas. También tenían el amor al sexo, el amor romántico. Y así sucesivamente, pero en este caso nosotros solo menciono esto aquí como amor fraternal, porque así lo ordenó el Señor. Y lo llamó: un mandamiento nuevo os doy, para que os améis unos a otros, refiriéndose a este amor. Pero de ahí en fuera, todo el tipo de amor que se nos pide es amor de Dios, amor ágape. Amaos los unos a los otros, dice la Escritura, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Habiendo purificado, dice el apóstol Pedro, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es el tipo de amor en que entre los hijos, las hijas de Dios, nos desarrollamos. El amor al prójimo también es amor ágape. Allá donde empezamos, en Mateo 22, verso 36 en adelante, de 34, y ya en el 39 dice: y el segundo es semejante, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es también el amor ágape: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá en Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este sigue siendo el amor de Dios, el amor ágape. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley de Dios, es el amor. Y si se fijan, ¿por qué he tomado yo este como el primero y gran valor de los valores a los que yo llamo reales, que rigen a la vida en sociedad de los hijos de Dios o de la familia de Dios? Porque yo recuerdo un comentario que les hago. Hace ya algunos años, para ser más específico, unos 55 años, que yo tomaba en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, algunas clases de superación por parte de la empresa donde yo trabajaba, para desarrollar las interrelaciones humanas, para el trabajo que hacíamos. Yo era muy joven y también ya era dirigente obrero, pero había que superar en el trato con las personas y era necesario ese conocimiento, las interrelaciones humanas. Y ahora que el Señor me ha llamado y me ha enseñado su buena voluntad, me doy cuenta la gran diferencia y lo superior que es el conocimiento de Dios. Miren nada más en el punto 3, en la escritura que citamos allí, el 22:39 de Mateo. Hablando del segundo mandamiento en la ley, a decir por Cristo, dijo: es semejante al primero. Y lo citó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la comprensión y en la aplicación y en el ejercicio de este gran mandamiento, o como yo lo estoy mencionando, de este gran valor real, se solucionan muchísimas cosas para la vida en sociedad. Y lo mismo hace en el capítulo 13 de Romanos, verso 8. No debáis a nadie nada. Nada. Solamente dice, sino el amaros unos a otros.
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y tenemos muchísimas enseñanzas que nos hablan acerca de no solo de la superioridad, sino de la efectividad que nace del amor cuando éste se pone en práctica. Ven el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Esto es una enorme bendición. Y este es extremadamente importante y efectivo en la vida en sociedad. Por eso dice el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sabe usted? Le menciono un poquito solo para que veamos cómo los hombres en este mundo pues también se preocupan, nos preocupamos por la vida que llevamos como seres humanos. En el terreno del derecho se habla mucho de entes para referirse a las personas. Y en todos, hasta donde yo conozco, los sistemas de derecho establecidos en los diversos países, lo que se busca como principio primario, por así, perdonad la redundancia, es la vida en unidad en un país o en una nación entre los ciudadanos. Se busca la igualdad, se busca la justicia, se busca la equidad, se busca la paz, se busca la seguridad. Ese es el fin de estos sistemas y de sus leyes. Por eso existen. A eso se dedican, a la búsqueda de estas maravillosas cosas, porque eso es lo que se necesita para una vida ordenada, una vida en sociedad. Pero no le encuentran, no se da. No surge lo anhelado. Pero lo que estamos viendo es muy, pero muy diferente. Y si uno lo cree y lo practica, créame que esto es maravilloso. El amor no hace mal al prójimo. Imagínense una determinación personal, usted y yo, proponernos en el corazón, nunca de los nunca, por nada, jamás, hacerle ni buscarle mal al prójimo. Nunca. ¿Pero qué? Si nos ofende, si atropella nuestros derechos, si nos humilla, si nos hace esto o aquello que es difícil de soportar, ¿qué? La Escritura nos dice que si alguien nos hiere en la mejilla derecha, le voltemos también la izquierda. ¿Y cómo poder hacer esto? En el conocimiento del amor. Conociendo a Jesucristo. Conociendo al que al ser alzado en la cruz lo primero que pidió fue una bendición para los que lo están matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que debemos saber. Eso es lo que debemos creer, conocer y vivir. Y la reacción o la consecuencia, ya sabrá. Es grandemente favorable para la vida en sociedad. Así que el amor no hace mal al prójimo. Un mandamiento de amar dado en los matrimonios también es importante. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, el ejemplo que toma el escritor, y se entregó a sí mismo por ella. El amor como sacrificio, el amor como entrega, el amor como regalo, en estas diferentes formas en que se expresa y se conoce el amor. El amor ágape. ¿Qué pasa en el ámbito mundial ahora mismo, donde es difícil creer en tanta desintegración familiar, donde es difícil pensar que la sociedad
va a mejorar con todas las formas, proyectos, planes que se elaboran y que se ponen en práctica para buscar la paz, para buscar la superación del hombre a partir desde los niños, los jóvenes, y formar personas pacíficas, personas prósperas, personas de bien. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la falta del amor lo pone de evidencia todo. No se conoce el amor de Dios y el amor del hombre es por demás defectuoso. Es un amor, como yo lo he dicho muchas veces, un amor que nace de la conveniencia. Se ama solamente cuando conviene. El Señor mismo lo trató en su primer ocasión que habló el llamado Sermón del Monte. Él dijo, hazle bien a los que te hacen mal. Ora por tus enemigos. Porque si eso haces solamente por los tuyos, ¿qué mérito hay? O sea, la gente lo hace a conveniencia personal. Pero la enseñanza del Señor nos lleva mucho más allá. Porque es necesario. La Escritura dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia en la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el amor al prójimo, como ya lo estamos viendo aquí, que es el que vamos ahora aplicando, dice en la parte que estábamos tratando, el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y luego el mandamiento dado al marido. Pero lo que les estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no se ve en la vida diaria? Y peor aún, en la vida permanente o permanentemente en el diario vivir. ¿Por qué tanta violencia y por qué tanto daño en matrimonio y en familia? ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está allí y es el que garantiza la convivencia perfecta en la familia de Dios e iglesia. Pero otra cosa, ¿por qué aún? Y disculpándome lo que digo, en parte, si se siente de alguna manera usted un tanto lastimado, no es mi fin. Pero ¿por qué en la iglesia del Señor, de la que estamos tratando de establecer que estos principios gloriosos rigen la vida particular de cada miembro? ¿Por qué se dan tantas cosas que no deberían? ¿Cómo qué? Todavía mucha separación familiar, mucho abandono de hijos, mucho divorcio, muchas cosas indebidas que no tienen realmente ni deberían de estarse señalando de esta manera. Pero se dan y ahí están. Y hay quien las defiende como algo normal, como algo natural, como algo que tiene que ser. No. Permítame, pero eso no es así. Eso no solamente es la falta de amor y la falta de respeto y la falta de entrega a la enseñanza de Dios, sino que también es ignorancia. Es el desconocimiento de las cosas que Dios nos ha dado. A veces hace al hombre que incurra en comentarios completamente equívocos, desviados. ¿Por qué le digo todo eso? Porque en el amor es diferente, en el amor de Dios. Mire lo que dice, aquí hay una serie de características dadas acerca del amor. Yo no las voy a mencionar todas, ya las hemos tratado en otros estudios, pero ahora tomando aquí en cuenta solo el 4, dice, el amor es sufrido. Con esto, el hombre supera muchas cosas en la iglesia. Es sufrido en todos los aspectos. Ya vemos el ejemplo en Jesús, ya vemos el ejemplo en sus apóstoles.
pero también es benigno. El amor es muy, pero muy benigno. Las personas que tienen amor son personas de bien. Son personas muy compasivas, muy comprensivas, muy serviciales, muy justas. Son maravillosamente de un buen vivir estas personas. ¿Por qué? Porque son dirigidas por el amor de Dios, el cual es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia, que es uno de los, llamo yo, antivalores que hacen tanto daño en la sociedad. El amor no es jactancioso. Ahora todo mundo se siente superior. Todo mundo quiere ser más que el otro. Pero además dice, el amor no se envanece. Y esto que dice aquí es para entenderlo y es para creerlo y es para vivirlo. Porque dice que el amor no hace nada indebido. Lo que puede suceder si usted y yo nos preocupamos no hacer nunca nada indebido. Nunca buscar solamente lo nuestro. No busca lo suyo el amor de Dios. Ahora es todo lo contrario en la sociedad en que vivimos. Pero note lo que sigue. El amor no se irrita. Y el amor no guarda rencor. ¿Qué es el problema con una sociedad sufriente en cuanto a que ya no soporta lo que lleva dentro? Que se guarda el rencor en lugar de sacar todo mal sentir. En lugar de perdonar, en lugar de pedir perdón o arrepentirse, que se libere de esas cosas. La amargura, la desesperación es la que está ahogando a los hombres. En el pueblo de Dios, esto debe estar siempre superado por el amor de Dios. El amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. Como dije, basta con dar una volteadita a cómo soportó el Señor todo, cómo soportó Pablo, Pedro, Juan, todos sus apóstoles. El amor todo lo cree, todo lo que Dios dice. El Hijo, la hija de Dios lo cree, porque nada es de dudarse. El amor todo lo espera, no se desespera, espera en Dios y Dios le concede sus peticiones. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Alguna vez escuché un tema por ahí de alguien que hablaba de cuando el amor muere o la muerte del amor. Y bueno, cuando uno piensa en el amor humano, pues lo entiende. Pero ¿cómo puede uno hablar de la muerte del amor y hablar refiriéndose al amor ágape, al amor de Dios? Es como si estuviera diciendo cuando Dios muere. Eso sería blasfemo, sería una mentira enorme. El amor de Dios no muere. Que a la persona se le acabe, o a lo mejor nunca lo tuvo, a lo mejor nunca lo conoció, o que lo abandone es otra cosa, pero el amor nunca deja de ser, no el amor de Dios. Y dice aquí, hablando en una colectividad, en un grupo de gentes maravilloso, grandísimo, y el Señor ordenando cómo debe de vivir su gente, su pueblo en este mundo. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues, o vivan, anden, sean como escogidos de Dios, porque Él nos escogió y Él nos vistió, santos y amados. Nos vistió de santidad, con la santidad de su Hijo y con su amor ágape, porque por amor nos ha salvado.
y vestidos de entrañable misericordia. Por misericordia de Dios somos lo que somos. De benignidad. Si ahora hay en nosotros ese corazón sensible y esa mente clara y limpia que juzga según verdad, es gracias a Dios que nos dio su benignidad en Cristo Jesús. De humildad, así debemos de estar vestidos siempre, porque Cristo mismo dijo, vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Vístanse de mansedumbre y vístanse de paciencia toda la familia de Dios. Sopórtense unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todo esto es claro y entendible, fácil de comprender y fácil de aplicar si uno conoce la vida en Cristo, si uno conoce lo que es vivir bajo la dirección del Espíritu. Pero cuando se es carnal, como Pablo lo dice mucho en la carta a los Corintios, cuando la persona no es espiritual, sino que vive todavía bajo la influencia de su carne, esto lo ve como algo imposible de alcanzar, como algo que no se podría nunca experimentar en esta vida humana. Pero no es así. Eso piensa el que anda en su carne, el que no ha desarrollado su vida espiritual. Pero esto es posible, por eso está dado, para que la iglesia del Señor, para que la familia de Dios viva en estas cosas. Para eso se ha escrito, para nuestro bien. Y sobre todas estas cosas, ahí está, vestidos de amor, que es el lazo, que es el vínculo perfecto, el valor superior y glorioso que Dios nos ha dado, su gran ágape, su gran amor, para unirnos a todos en Cristo como un solo hombre, como un solo pueblo, una sola familia. Es el vínculo y lo llama perfecto, completo, sin defecto, sin fin. Es el vínculo o es la manera perfecta en que Dios nos ha hecho como familia y en que Dios nos hace vivir. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo esto, hermanas, hermanos, amigos, es lo que Dios espera de nosotros. Todo esto es lo que se debe de ver en aquello que se conoce en este mundo como familia de Dios, como cristianos, como reino de Dios, como pueblo de Dios. Esta es la vida que debe de existir entre nosotros, no diferente. La vida diferente la vive la gente fuera, sin estos mandamientos. No necesita, la gente que no sabe la voluntad de Dios, no necesita que le digan cómo debe vivir. Ellos viven en la vida que han aprendido y hasta creen que eso es lo correcto. Pero esto está aquí para la familia de Dios, para nosotros. Por eso es importante entender lo que son estos grandes valores reales que Dios nos ha dado para nuestra vida, para nuestra convivencia, en nuestra vida social, hablando de la iglesia del Señor. Otro valor, otra gran virtud que Dios nos ha dado, es la justicia de Dios. Somos la gran obra de la gracia de Dios. Entre el amor, que es se nos da a través de la gracia, el amor no merecido, y la justicia de Dios, tenemos dos columnas enormes, dos valores fuertísimos que constituyen nuestro fundamento que Dios nos ha dado. Somos el reino de Dios, les dije que iba a mencionar un poquito esto, donde reina su justicia, porque eso es lo que somos. El Señor dijo en esta ocasión,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él hablaba al hombre en su tiempo de todo lo que es razón de afán, de todo aquello por lo que el hombre se preocupa y que le absorbe todo su tiempo. Ahora estamos igual o poquito peor. Ahora son tantas las ocupaciones en las que ha caído el ser humano en nuestro tiempo que no hay tiempo de nada. Algunos no tienen tiempo ni para comer, vaya, ni para descansar, para dormir. Está muy reducido su tiempo por tantas ocupaciones. El Señor dijo, no necesitan esforzarse tanto por las cosas de la tierra. Lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Pero yo estoy parafraseando esto. Lo único y lo importante o realmente importante para los hombres es que busquen, antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Su justicia de Dios está en su reino porque es la que rige la vida de los que están en el reino. Y todas las demás cosas, todo lo que en esta tierra necesitamos, Dios lo dará por añadidura. Y aquí en Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es ahora la iglesia del Señor. Ahí es donde nos regimos bajo la premisa del amor de Dios y la justicia divina. Cristo es nuestra justicia que nuestro Padre Celestial nos ha dado para que vivamos en ella. Miren lo que dice aquí, una maravillosa enseñanza. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Me gusta y subrayé porque siempre me gusta poner atención, bueno, a todo, pero sobre todo el fin o el objetivo de lo que Dios hace. ¿Con qué propósito lo hace? Y aquí subrayo donde dice, primero, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó Dios tan lejos al hacer que su Hijo fuese o que hubiese llegado hasta este grado? Por una razón, y muy importante y muy gloriosa, para que nosotros, fíjese bien, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es maravillosísimo. Por eso el Padre permitió que Jesús muriera por los pecadores y que fuese contado como uno de ellos, para que nosotros, los que estábamos muertos en el pecado, fuésemos hechos justicia de Dios, no justicia del mundo, no justicia de los hombres, no, justicia de Dios. ¿Cómo? En Cristo, en Él. Esto es grandiosísimo. Estas son enormes bendiciones, gloriosas bendiciones que Dios nos da a los que creemos en Él, a los que obedecemos su evangelio, que obedecemos y nos convertimos a su Hijo Jesucristo. Esto se lo dejo ahí subrayado para que usted, una y otra vez, si usted gusta, lo vea, lo analice, lo considere y que Dios le dé mucha facilidad de entendimiento para que lo reciba, lo vea y crezca y crezcamos en ello. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para ir, subrayo otra vez el porqué, el fin de Dios, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ese fue el propósito de Dios, vivamos a la justicia. ¿A cuál justicia? A la que Dios nos hizo en su Hijo Jesucristo.
que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, a la justicia que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Esa es la justicia, hermana, hermano, en la que nosotros fundamos nuestra vida cristiana, en la justicia de Dios, no en la justicia del mundo, no en la justicia de los hombres. Por eso la gente en el mundo no cree que en este mundo haya justicia, no creen que en la iglesia realmente se encuentra la justicia. Pero no se olvide lo que estamos viendo desde nuestro punto B. La justicia de Dios es lo que estamos nosotros analizando, porque así se nos ha hecho. Y también dice, somos la gran obra de la gracia de Dios. Y lo que él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino es de Dios, la iglesia es de Dios, pero la justicia en que vivimos los miembros de esa iglesia o de ese reino es la justicia de Dios, es la justicia divina, superior a la que los hombres conocen, superior a la que los hombres piensan que es en la que nosotros decimos estar viviendo. Es muy superior. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ya he recalcado mucho qué tipo de justicia. Y por cuya herida fuiste sanados. En la iglesia del Señor, el que no quiera amar y hacer justicia, que son los dos grandes elementos que he mencionado, esta no es una amenaza, es simplemente un recordatorio, que se atenga a las consecuencias. El que no quiera amar en la iglesia y tampoco quiera hacer o vivir en esta justicia que hemos visto, está bien, que no lo haga, que no lo crea, pero sí que sepa que va a tener consecuencias. Mire aquí, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Nadie os engañe ni a sí mismo, ni permita que otros vengan y lo engañen. No. El que hace justicia, que es obvio, es justo. El que no hace justicia, no es justo. Como dice, como Él es justo, como Cristo es justo. En esto se manifiestan, esto también hay que verlo bien. El escritor nos va a dar una idea, o nos va a mostrar la realidad de las cosas. En esto se manifiestan dos tipos de procederes que dan a conocer a la persona. Los hijos de Dios primero y los hijos del diablo en segundo lugar. Dos diferentes formas de vivir, dos diferentes conductas. Y todo aquel que no hace justicia, así directamente, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso he dicho, el que no quiera amar en la iglesia ni hacer justicia, que se atenga a las consecuencias. Pero también no es correcto, no es sabio, no es inteligente que uno que no quiera, que se niegue a amar a los hermanos sobre todas las cosas, como está escrito, y que se niegue a hacer justicia, no es justo que aún con esa negativa uno se aferre y diga, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo estoy bien, y a mí nadie me debe decir nada porque yo estoy bien. Eso no es sabiduría, eso no es inteligencia. Ese razonamiento no es justo ni es bueno. Otra vez el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En lo que sigue. En que
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que ama y hace justicia, ese es de Dios. El que no ama ni hace justicia, ese no es de Dios. Dice la Escritura, mas el que hace injusticia, ¿qué pasará? Recibirá la injusticia que hiciere. Y luego mire cómo termina, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace acepción de personas como el hombre. Para Él, si la persona es justa, Él lo sabe. Si es injusta, Él lo sabe. Y no importa como los judíos creían, no importa que seas hijo de Abraham, o que te creas hijo de Abraham, o que te creas hijo de Dios, eso no importa. Lo importante son los hechos, lo que realmente se es, lo que realmente se vive. El cristiano debe ver con quién se asocia, inclusive con quién se casa. Fíjense que yo a través de los años, tantas veces que me ha tocado aconsejar o asesorar a jovencitos, jovencitas que se están pensando casar, en cómo establecer el matrimonio, porque es para toda la vida, según las Sagradas Escrituras, y con todos sus valores que le corresponden. Entonces, en eso, yo he aplicado muchas veces, explicando claro el contexto para no violarlo. Esta escritura que les estoy mencionando aquí, la voy a citar enseguida, pero el cristiano debe de ver cómo se asocia, o sea, con quién se va a juntar en su vida diaria, porque ahora sí que como dicen los dichos populares, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Otro dicho el que con lobos se junta, a aullar se aprende, y cosas así que salen de la sociedad. Y dice mi punto, en la segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es la vida de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Es la vida fundada en todo lo que hemos venido viendo. La vida del incrédulo no tiene nada que ver con esos principios que Dios nos ha dado. Ellos viven en otras maneras. Son incrédulos. Y por eso los amigos, sobre todo en la edad de la juventud, es un riesgo enorme que los jóvenes que están bien orientados pasen mucho tiempo con los que no conocen. Ahora, todo esto es importante. Si el joven es espiritual y está bien fundado, puede ayudar a aquellos jóvenes a irlos introduciendo al camino correcto. Pero de no ser así, lo más viable es que se lo van a llevar al pecado. Porque el pecado tiene también las cosas que él propone. Sus ofertas son muy tentativas. Sobre todo en la edad juvenil, que es donde está terriblemente arraigado el deseo carnal. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto yo lo aplico muchas veces al matrimonio. Que no se case, Pablo lo aconseja, un cristiano con una no cristiana. Que no se case la cristiana con uno no cristiano, porque es un gran riesgo. Y aparte del riesgo, van a sufrir. Muchísimo van a sufrir, porque el no cristiano tiende a vivir la vida placentera en sus vicios, en sus pasatiempos, mientras que el que es de Dios está separado de ese tipo de vida. Entonces no van a tener una vida común, es decir, no van a tener nada en común en cuanto a preferencias, en cuanto a la manera de ocupar su tiempo. Y por eso es un peligro, dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, y la pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted, hija, hijo de Dios, usted conoce la justicia de Dios porque Dios se la ha dado en Cristo, y su vida se rige por esa justicia. Pero el no cristiano no la conoce, ni le interesa. Ahora, ¿qué hay que hacer en esto? Que se convierta, enseñarle
hacer una gran obra que se requiere para que éste pueda lograr tener también toda la bendición que Dios tiene para él también. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nada, ¿verdad? Pues tampoco puede haber comunión entre la justicia y la injusticia. Pero luego, hablemos un poco del respeto. Primero vemos el concepto, ya es lo último que vamos a ver en estos valores. El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento, inclusive también reverencia. En Malaquías, como ejemplo, yo tomo Malaquías 1:6, dice, el hijo honra al padre. ¿Quién es el que lo honra? El que lo respeta. El siervo a su señor. ¿Quién honra a su señor? El siervo que lo respeta. Ahí es donde se aplica el concepto de respeto. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El respeto entre hermanos en la iglesia y en la sociedad es importante. Dice la Escritura, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ese es el consejo de Dios. Al que debes de respetar, respétalo. Y respeta a todo mundo. Honrad a todos. Es el respeto. El que actúa allí. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Aquí es aplicable el respeto para este tipo de vida. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El respeto en el matrimonio. Ya vimos cómo al marido se le da un mandamiento directo, amad a vuestras mujeres, a los maridos. Pero ahora, aquí dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, que es la forma. Y la mujer respete a su marido. Yo no tengo el tiempo ahora, perdóneme, pero ni quiero abundar ahora en esto, ya haremos un estudio más adelante. No por lastimar a nadie, ni por referir la vida de nadie, no, sino por la gran necesidad que impera, diría Pablo, por la gran necesidad que hay. Y ya mencionaba que hay mucha desintegración familiar y que los matrimonios actualmente no duran como tales. Se dividen y se separan constantemente, muy pronto. A veces más pronto de lo que se puede pensar. Pero muchas veces es la falta de amor en el esposo hacia la esposa, la falta de consideración, la falta de todo lo que implica el amor. Pero en muchos casos saben que la mujer no muestra ningún respeto para el marido. Allí, en la escritura, en la primera de Pedro capítulo, ahí lo vamos a ver enseguida, se pone a Sara como ejemplo de respeto. Pero ahora no hay tal respeto. Particularmente he sido testigo de cosas que yo no voy a mencionar porque no es lo que debo hacer. Pero sí testigo de cosas muy desagradables, conductas muy desagradables, donde ni siquiera uno se imaginaría que una esposa le pueda gritar o hablar tales palabras a su marido. Cosas deshonrosas, cosas acusativas, cosas descalificativas, cosas humillantes, cosas desproporcionadamente hirientes, que pues cómo se va a poder vivir en unidad y como pareja en una situación así. Me acuerdo en aquellos años, cuando yo era muy jovencito,
que oía platicar a los mayores acerca de las cuestiones del matrimonio. Y a veces decía, no, esta señora tiene a su marido bajo la chancla o como las chanclas que traen sus pies. Ahora entiendo a qué se referían. Pues sí, esto no debe ser así. En la iglesia del Señor debe haber respeto. Así como el amor y la justicia, también debe de ser siempre considerado el respeto. Aquí voy a releer otra vez el pasaje. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Yo siempre he dicho, su marido es su marido. Estudie en la palabra de Dios qué es su marido, la clasificación que en las Santas Escrituras le corresponde, qué es lo que Dios dice que es. Y así tómenlo. Ahora, no es su hijo, no es su criado, para que usted lo maneje como una criatura y le grite y le descalifique, no. Es su esposo, es su marido y es una gran bendición. Igual el marido con su esposa, para que las cosas no hagan ese daño que están haciendo. Aquí dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora esto se ve como algo injusto. No, fíjese que nada de eso hay aquí. Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense nada más. Qué bendición tan grande. Sean ganados los incrédulos, aquellas que se atrevieron a casarse con maridos incrédulos, pueden ganarlos. ¿Pero cómo? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero muchas veces esto, como dicen por allí, brilla por su ausencia. Entonces el respeto es importante. Respeto a Dios, respeto a su iglesia y respeto a todo lo suyo, a todo lo que es de Dios. Respeto a las personas. En Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aplicar el respeto en todo esto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es a la situación a donde llega la persona que es movida por el respeto. Bien, pues así hemos llegado a la conclusión y diremos que en el amor del Señor, en su justicia y en el respeto mutuo, su iglesia tiene todo lo necesario para vivir una vida en unidad, una vida en comunión, tanto con Dios Padre como con Cristo y entre hermanos unos con otros. Es posible, obviamente, esta clase de vida entre hermanos porque tenemos todo lo necesario. Sobre todas estas cosas dice la Escritura, de lo que hizo muchísimas afirmaciones desde los versículos 12 hasta el 13 de aquí de Colosenses 3. Sobre todo lo que ya se ha dicho, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca indebidamente lo que no le corresponde, busca lo de los otros, no se irrita, no guarda rencor, que es tan importante esta conducta, ya que el rencor es una enfermedad que llena de amargura el alma, que llena de insatisfacción a la persona que batalla con él. Evita la felicidad que las personas necesitamos y la paz, la alegría y todas estas grandes cosas.
En la justicia de Dios y en el respeto, como ya decía, se da con mucha facilidad la igualdad, la equidad, la seguridad, incluso. Son posibles estas cosas. Urge que esta vida sea evidente para que los que no creen en Cristo tengan la posibilidad de conocerlo, de obedecerlo y sobre todas estas cosas de disfrutar debidamente de la vida que Él ha venido a darnos a través de su palabra, a través de su evangelio. El apóstol Juan, una vez más, ya por último, él dijo: si sabéis que Cristo es justo, sabed que también todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. En el campo de las afirmaciones, en el campo de las confirmaciones, las palabras salen sobrando, que muchas veces es lo que se dice. Y todo lo que se afirma y todo lo que se cree y todo lo que la persona testifica muchas veces no pasa de ser palabras. Todo queda en las palabras. Y las palabras en ese sentido no tienen ningún valor. Porque lejos está la comprobación con los hechos, que es lo que importa. Es decir, la vida de nosotros en Cristo Jesús, la vida de los cristianos, la vida de los miembros de la Iglesia del Señor, debe ser coherente todo el tiempo. Una correspondencia perfecta entre las palabras y los hechos. Porque el Señor está con nosotros, no estamos solos. Porque es nuestro Padre. Porque es el todo en todos. Que Dios nos ayude y que nos haga crecer en este conocimiento y que nos permita disfrutar el contenido de dicho conocimiento en paz y con tranquilidad de corazón. Que Él reine en nuestros corazones siempre, que su amor sea evidente y su justicia marque la forma de vivir que Dios nos ha dado en este mundo. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.